QDR es una firma internacional, imparciales e independientes, experta en detección de brechas claims, gestión de controversias en contratos y cuantificación de daños, costos plazo y o desviaciones al alcance a claims y peritajes en arbitrajes de construcción, con homologación de buenas prácticas que basa su forma de hacer negocios en Seniority. Trabajamos para estar en la punta de la excelencia de nuestro trabajo, proporcionar consultoría de excelencia a clientes con casos que requieran contundente respaldo técnico en el dimensionamiento de los daños, costos, plazo y o desviaciones al alcance en claims y peritajes para arbitrajes de construcción, para que el mercado nos siga reconociendo como una buena y necesaria competencia latinoamericana Civil Law frente a firmas globales basadas en la Common Law. www.qdrclaims.com. Buenos días con todos. En esta ocasión nos reunimos para presentar esta masterclass cuyo propósito es analizar el esquema conceptual QDR, matriz de riesgos claim, que permita a los mandantes identificar y adicionar a la matriz de riesgos del contrato los riesgos claim a los que éste está expuesto, para poder detectar las brechas, atrasos y pérdida de productividad que posibilitarán la presentación de compensaciones de la otra parte. En esta oportunidad, nuestro conferencista es Mark Sanders, es ingeniero civil estructural de Estados Unidos, PSP por la ACE y PMP, PFMP por PMI. Él tiene una maestría en ingeniería civil estructural de la Universidad de Villanova y está certificado también con el CCP, CFCC y, como dije, también PSP de la ACE. Es reconocido perito internacional en la industria de la energía, oil and gas y transporte. Es conferencista en desarrollo y gestión y también ejecución de proyectos, cronogramas, presupuestos, evaluación de atrasos, ineficiencias, condiciones diferentes del terreno, trabajo adicional y sobrecostos. Además, es autor colaborador de las prácticas recomendadas de la ACE 29R03, Forensic Schedule Analysis, y también de la 25R03, Estimating Lost Labor Productivity in Construction Claims. Esta masterclass va a tener una duración de aproximadamente unos 65 minutos, los cuales van a ser 55, en los cuales el conferencista desarrollará su clase magistral, y otros 10 minutos que están repartidos entre la apertura y el cierre de la misma. No podemos continuar sin antes presentar nuestro disclaimer de que en la presente masterclass el conferencista manifiesta apreciaciones propias sobre aspectos generales, principalmente técnicos. No se dan ni deben entenderse como aplicables a casos o controversias particulares, que meritarían un análisis específico caso por caso. Podrían existir opiniones coincidentes o discrepantes, pero sin duda serán ustedes quienes podrán aprovechar estas ideas. Bueno, Marc, comenzamos. Gracias. ¿Puedo compartir la pantalla ahora? ¿Ah? ¿Está bien? Daniel, ¿todos pueden ver la presentación? Sí, ya se puede ver. Sí, ok, gracias. Hola a todos. Buen día. Voy a tratar de terminar la presentación en 45 minutos para mantener un plazo para las preguntas. Con eso voy a empezar. Primero los contenidos. Voy a introducir los conceptos de base, definiciones de claims y riesgos y discutir el matriz de riesgos. La razón es aquí estamos aplicando conceptos generales a la gestión de riesgos, pero vamos a aplicar estos conceptos al tema específico de claims. Vamos a revisar 4 prácticas recomendadas
particulares, pero son prácticas recomendadas sobre la gestión de riesgos. No son prácticas recomendadas sobre la gestión de claims específicamente. Vamos a revisar estas prácticas recomendadas y aplicarlas al tema de claims. Primero, ¿qué es un claim? Es importante revisar la definición. Un claim es una demanda o afirmación de derechos de una parte contra otra por daños sufridos bajo los términos de un contrato legalmente vinculante. Los daños pueden incluir dinero, tiempo u otra compensación para indemnizar al reclamante. La realidad es normalmente los daños son dinero. Claro que podemos ofrecer una ampliación de tiempo, pero la realidad es que no podemos avanzarnos al pasado, no podemos recuperar tiempo. Normalmente necesitamos convertir el tiempo en el costo del tiempo y las reparaciones normales en un claim legal son más o menos dinero. Pero esta definición tiene dos vistas de un claim. Este es el concepto importante comprender. Hay una vista negativa con la palabra demanda. Esta es la vista del demandado, que hay alguien que quiere algo de mí. Pero también en la definición hay una vista positiva, no ideal, porque no tengo lo que necesito, no tengo lo que quiero, pero tengo un derecho de recuperarlo. Esta es la vista del demandante. En este mundo, normalmente podemos imaginar que un claim es algo negativo, es una disputa, pero la realidad es que si un claim es una afirmación de derecho, debemos querer que las partes puedan afirmar sus derechos. Esta es la vista positiva que necesitamos tener con el otro lado, porque es una moneda con dos caras. Ok, con eso, este es un claim que es un riesgo. Un riesgo, estas son las definiciones de la práctica recomendada 1090 de ACE, del claim y aquí del riesgo. ACE dice que, primero que el riesgo es un término ambiguo. Es interesante esta definición porque a mí no me gusta la definición, porque si necesito un diccionario, quiero la definición de los términos. Si la definición empieza con las palabras que es un término ambiguo, me confuso porque quiero el diccionario para definir los términos, no para decirme que son términos ambiguos. Pero dice eso porque hay varias definiciones del riesgo. El riesgo puede significar el riesgo total, toda la incertidumbre, algo que puede ser positivo, pero no puedo cuantificar, o algo que puede ser negativo, que no puedo cuantificar, toda la incertidumbre. O puede ser solo los resultados indeseables o el impacto neto de la incertidumbre. El riesgo puede ser eventos o la incertidumbre, o también los impactos. Esta es una definición que, claro, que puede tener muchos usos. Un riesgo es un evento o es un resultado del evento. Personas pueden usar la palabra en estas dos o tres maneras. También es una palabra como en inglés delay o atraso, porque en inglés podemos usar la palabra delay, puede significar una causa o el resultado, y necesitamos clarificar nuestro sentido cuando usamos la palabra. También un riesgo puede ser la probabilidad de un resultado, o
es un riesgo cuantitativo, pero aquí vamos a usar la definición tercera. En gestión de costos totales, TCM, un evento o condición incierta que podría impactar el objetivo de un proyecto o una meta comercial. Puede ser un impacto positivo o negativo. Normalmente, para los riesgos, podemos usar la palabra oportunidad para significar los riesgos positivos, oportunidades y riesgos. Hay otras definiciones relacionadas. Cuando PR19 dice ver también o see also, esto significa no que las palabras son sinónimos, pero que las definiciones son relacionadas y necesitamos comprender estas definiciones para tener una comprensión total de la definición de riesgo porque hay conceptos relacionados. Ok, esta es una definición gráfica de riesgo. Tenemos un proyecto, tenemos un plan, la curva de S, el programa, y hay oportunidades y amenazas. Hay oportunidades y riesgos. Las oportunidades pueden reducir costos, acelerar el cronograma, aumentar beneficios y las amenazas pueden hacer el opuesto. Pero ¿por qué existen estas oportunidades y amenazas? Porque hay incertidumbre. Vamos a tener eventos que son imprevistos. Si podemos estimar todo o podemos cuantificar todo, no hay oportunidades porque todas las oportunidades son incluidas en nuestro plan. Y no hay amenazas porque todas las amenazas se pueden incorporar en el plan. La realidad es que no podemos pronosticar todo el futuro. Va a ser eventos imprevistos y esta es la fuente de oportunidades y también de amenazas, eventos imprevistos. Para controlar el riesgo necesitamos un proceso. Y el matriz de riesgos es parte de este proceso. Matriz de riesgos es un método utilizado en el análisis de riesgo cualitativo para calificar o clasificar la severidad de los riesgos en términos de sus impactos, sus consecuencias, combinados para alguna medida de salida que está en riesgo y la probabilidad de ocurrencia del riesgo. En la segunda parte de esta definición, la definición nos dice cómo hacer eso. La matriz tiene impacto en un eje y probabilidad en el otro, y cada nodo de intersección tiene descripción predeterminada de clasificación de gravedad, por ejemplo, alta, moderada, baja. Y aquí hay un sinónimo directo. El matriz de riesgos es una gráfica de impacto versus calificación de probabilidad. Esta parte de la definición nos diga cómo construir el matriz de riesgos. Y aquí tenemos un ejemplo, un eje de impacto y un eje de probabilidad con cada nodo con una definición del nivel de impacto. Es una calificación cualitativa, no necesariamente cuantitativa. Podemos decir que un riesgo es bajo, medio o alto, pero no necesitamos definir perfectamente el nivel del riesgo en términos de dinero. Eventualmente queremos determinar un rango del impacto porque necesitamos definir qué es un impacto moderado, qué es un impacto mayor. Pero cuando estamos identificando los riesgos, queremos mantenernos en un nivel cualitativo porque este puede facilitar más discusión de riesgos. No necesitamos al inicio del análisis de riesgos determinar la evaluación exacta de cada riesgo. Necesitamos enfocarnos en identificar la cantidad de riesgos máxima que podemos identificar antes de analizar cada riesgo en una manera detallada.
Ok, vamos a discutir los 4 prácticas recomendadas, pero hay 15 sobre tópicos relacionados a la identificación y gestión de riesgos. Estas son las prácticas recomendadas de ACE. Ahora son más de 100, pienso que hay 104 y otros en el proceso de publicación, pero hay 15 con la palabra riesgo en sus títulos. Vamos a revisar 4. También hay otros, como práctica recomendada 45, que se llama métodos de programación para protección de claims. Claro que esta práctica recomendada es relacionada con el tema de evitar claims. Es otra práctica recomendada relacionada con este tópico. Y hay otros. Claro que para la gestión total de costos aplicamos todas las PRs de todas las áreas: estimación, planificación, programación y gestión de costos, porque para controlar los riesgos necesitamos tener un control detallado del contrato total. Necesitamos considerar nuestro control de costos, nuestras estimaciones, nuestros cronogramas, todo. Para controlar el riesgos necesitamos una base del control del contrato, control del proyecto. Este es parte de un plan de control del proyecto. Ok. Está bien. Para la evaluación de riesgos, esta es la práctica recomendada 62. Y esta práctica recomendada tiene forma de contestas a preguntas. ¿Cuándo vamos a hacer este proceso? Aquí. Vamos a hacer el proceso durante la determinación del alcance del proyecto o contrato y se repite a medida que se detalla el alcance. ¿Qué significa eso? Significa que el tiempo, el buen tiempo, el más buen tiempo de hacer o empezar la evaluación de riesgos, la identificación de riesgos, es durante la definición conceptual del proyecto. Necesitamos empezar con la identificación de riesgos lo más pronto posible y antes de firmar un contrato. Pero necesitamos repetir el proceso durante el contrato, durante toda la ejecución del contrato, hasta el fin del contrato. ¿Y quiénes? ¿Quiénes van a ejecutar el proceso? No sé, tú y yo. Pero estas son las personas que queremos ejecutar el proceso. Para ejecutar el proceso necesitamos personas con estas características: experiencia, claro, y pericia en la materia, pericia específica en este tipo de proyecto, este tipo de construcción, este tipo de diseño, esta área del mundo, esta parte de la ciudad, este contratista, pero más importante, esto es algo que podemos aprender. Necesitamos actualizadores de creencias. Para mí, en inglés es belief updaters, es una característica importante porque necesitamos más de experiencia y pericia, porque nuestras experiencias no pueden garantizar el futuro. Necesitamos tener personas que pueden ver lo que es posible. Y a veces hay cosas posibles que no están dentro de nuestras experiencias. Necesitamos personas que pueden tener la experiencia, pero también actualizar su experiencia con una vista de todo que es posible. Todo posible negativo y todo posible positivo para identificar las oportunidades y riesgos. Los contratos que fallan, más o menos fallan que las personas del equipo de gestión no podrían pronosticar
los eventos posibles. Y para mí, más o menos no es por la falta de experiencia, es más o menos por la falta de una vista abierta del posible. ¿Qué va a hacer estas personas? Aquí estamos enfocados en el riesgo de claims contractuales y estas personas van a detallar estos riesgos y hay una forma de detallar los riesgos. Es una forma con 3 partes: causa, riesgo y consecuencias. Esta es una estructura para dirigirnos en la identificación y descripción de riesgos. Podemos llamarse los elementos X, Y y Z de identificar los riesgos o de describir los riesgos: causa, riesgo y consecuencia. Y el entregable de este proceso, la identificación y análisis cualitativo de riesgos, es el registro de riesgos. Después de la identificación de riesgos, necesitamos tratar los riesgos. El tratamiento incluye la identificación de un propietario del riesgo. Es una persona en la mejor posición para gestionarlo. Puede ser un equipo, pero la realidad es que el equipo necesita un líder y más o menos para hacer algo necesitamos una persona. Necesitamos una persona, es el mejor enfoque. Necesitamos evaluar las salvaguardas actuales porque hay procesos que tenemos para protegernos de riesgos y como primer parte de este proceso necesitamos comprender nuestros procesos actuales. Necesitamos evaluar y seleccionar una estrategia de respuesta para cada riesgo. Y estos son los 4 normales expresados en una forma de riesgo y oportunidad. Podemos eliminar riesgo o explotar oportunidad, por ejemplo. Después de la selección de una estrategia, necesitamos desarrollar un plan de acción. Y necesitamos validar, actualizar y identificar cada amenaza secundaria del riesgo, porque un riesgo puede crear otros riesgos si el riesgo aparece. Con los claims es muy difícil eliminar la probabilidad y la realidad es que la respuesta más común es una transferencia de riesgo. Pero es importante comprender que es muy difícil con muchos riesgos. Es muy difícil transferir el riesgo afuera del contrato. Podemos transferir un riesgo a la otra parte, pero esta acción no transfiere el riesgo afuera del contrato, afuera del riesgo. El riesgo todavía existe entre las partes. La transferencia no es una eliminación del riesgo. Y vamos a discutir eso más en el tema de claims, porque los resultados a veces en el tema de claims son el revés de los resultados en la mayoría de riesgos. Es interesante. Pero después de desarrollar un plan de respuesta, necesitamos integrar estos planes con el control del proyecto, el plan de control de nuestro proyecto. Porque es parte del control de riesgo, de gestión de cronograma, gestión de costos, gestión de riesgos. Con la transferencia de riesgos, el proceso más importante normalmente es la asignación de riesgos del contrato. Ya se tiene una PR sobre este tópico, la transferencia de riesgo contractual. Hay algunos puntos importantes en esta práctica recomendada que dice que la asignación eficaz de riesgos puede sentar las bases para buenas relaciones comerciales. La asignación eficaz porque el opuesto también es la verdad. La asignación ineficaz de riesgos de una parte con más poder de negociación aumenta el riesgo general neto del contrato. Y esto es una situación muy, muy común en nuestros contratos, que hay una parte con más poder de negociación que quiere transferir
mucho riesgo a la otra parte. El problema es que la otra parte no puede controlar estos riesgos. Y como he dicho, no es posible normalmente transferir el riesgo afuera del proyecto. Y esta transferencia de una parte con más poder de negociación a otra parte con menos poder y menos habilidad de gestionar el riesgo, esta transferencia aumenta el riesgo general neto del contrato. Esto es importante comprender porque la parte que ha transferido el riesgo puede decir que he reducido mi riesgo. Pero si esta reducción aumenta el riesgo general neto del contrato, este aumenta la probabilidad que el proyecto va a fallar. Y este es algo que todas las personas en un proyecto necesitan comprender, porque todas las personas necesitan trabajar juntas para reducir el riesgo general neto del contrato para todos. Necesitamos considerar procesos como la precalificación de los licitadores. Queremos trabajar con personas que son nuestros socios en el contrato, porque si el contrato va a tener éxito, va a tener éxito para las dos partes o para cada parte. Y necesitamos integrar una gestión colaborativa de riesgos para ejecutarlo en una manera exitosa. Necesitamos la participación de la otra parte. Necesitamos una parte en que podemos confiar. En la práctica recomendada 63, en la asignación de riesgos de un contrato, hay una figura 1, que significa conceptualmente la relación entre las partes de la transferencia de riesgos por el tipo de contrato. Pero quiero discutir esta gráfica en el mundo de claims. Es interesante que normalmente cuando, voy a usar cuando aumenta el riesgo del contratista, reduce el riesgo del propietario. Estos son los tipos de contratos. En el primer tipo, como tiempo y materiales, hay mucho riesgo para el propietario porque el propietario necesita pagar por cada hora gastar en el proyecto y el contrato va a recibir el dinero. El pensamiento aquí es que el contratista tiene menos riesgo. En el contrato de suma alzada, el contratista tiene todo el riesgo de sus estimaciones. Pero la realidad es que cuando transferimos mucho riesgo al contratista en el mundo, el tema de claims, vamos a aumentar el riesgo de claims. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el riesgo del contratista, también aumenta el riesgo de claims. En esta situación, la relación del riesgo claims a la transferencia del riesgo es el opuesto que he mostrado en la gráfica. Cuando transferimos más riesgo al contratista, aumentan el riesgo claims. Este es la vista de afirmación de un derecho, porque si hay derecho de recuperar dinero y el contratista tiene mucho riesgo, si hay una manera de recuperar el dinero para compensar el contratista por este riesgo, el contratista va a tomar la oportunidad. Interesante, pero no es una gráfica que dice que no debemos transferir riesgo al contratista. No es una gráfica que dice que no debemos usar los contratos de suma alzada. Es una gráfica que dice que necesitamos comprender los riesgos que estamos transfiriendo al contratista y necesitamos trabajar con el contratista para controlar los riesgos. Necesitamos comprender si el contratista tiene
una manera de controlar los riesgos, o si el contratista no tiene ninguna manera de controlar los riesgos. En esta situación necesitamos comprender si el contratista tiene un derecho de sustentar un claim. La ley en la mayoría de los países es diferente en cada país, pero siempre la ley trata de prevenir injusticias. Y si el contratista, normalmente en general, si el contratista tiene un riesgo y un derecho de recuperar el pago para la asunción de este riesgo, la ley más o menos puede decir que el propietario no puede recibir algo para nada. El propietario necesita pagar el contratista a menos que el contratista ha asumido el riesgo con compensación por esta acta. Esta es la vista muy general de la ley que necesitamos comprender. Pero el punto es que el proceso que transfiere los riesgos al contratista tiene el resultado general de aumentar el riesgo de la existencia de un claim, que el contratista va a llevar un claim. Asignación de riesgos continuado. Las palabras generales en un contrato son ineficaces normalmente para transferir riesgos que son imprevistos. ¿Por qué? Porque no son específicos y la ley, no hay más probabilidad que la ley va a decir que el contratista ha asumido el riesgo. Pero cuando se identifican y asignan riesgos específicos, es más probable que estén aceptados, que están comprendidos por el contratista como previstos y valorados. Las partes deben ser compensadas por esta asunción de riesgos y los riesgos conocidos pueden mitigarse por la parte. Y también puede hacerse asegurable. Si conozco un riesgo, puedo comprar seguros para protegerme de este riesgo. Si comprender el riesgo y comprender que yo he asumido el riesgo. La cláusula del contrato preferida es aquella por la que ambas partes tienen la misma elección de la asignación de riesgo, en que hay un acuerdo que ambas partes comprenden que la parte que tiene el riesgo es la parte en la posición buena para controlar el riesgo. Y las partes tienen la misma interpretación de la cláusula. Para eso necesitamos cláusulas específicas con detalladas de los riesgos. Si podemos hacer todo eso, podemos construir un plan de gestión de riesgos. Y ACE tiene una práctica recomendada para ayudarnos en este proceso también. El plan de gestión de riesgos incluye funciones y responsabilidades organizativas. El plan establece requisitos y objetivos para la gestión, incluir el reconocimiento de oportunidades, porque no queremos olvidar las oportunidades. Y el plan registra los procesos de gestión de riesgos. Queremos incluir la gestión de riesgos claims con nuestra comprensión ahora que a veces los resultados de transferir los riesgos aumentan los riesgos claims. Queremos incluir un proceso para controlar el riesgo claims en nuestro plan con la comprensión de que la transferencia tienen a menudo el resultado opuesto que la mayoría de los riesgos. Y el entregable del proceso, claro que es el plan de gestión de riesgos claims, pero es parte del plan general de riesgos. Ahora vamos a discutir una manera general de construir un plan de gestionar riesgos claims que empieza con práctica recomendada 62 o los procesos de la práctica recomendada 62, la identificación de riesgos claims. En este ejemplo he usado una distribución de riesgos para ayudar
mi cerebro de alcance, plazo y costo. ¿Cuáles son los riesgos en el alcance, el plazo y el costo? Y he listado varios riesgos que he creado en una tormenta de ideas personal con una idea de un proyecto de carretera general, sin diseño, sin nada, solo es un proyecto conceptual. Pero he organizado mis riesgos en una tormenta. Normalmente en un proyecto real vamos a tener un grupo de personas con experiencia, pericia y la habilidad de actualizar sus vistas. Por ejemplo, estas son descripciones cortas. Podemos detallar estas descripciones por el proceso de ASE con las partes X, Y y Z. El riesgo de aumento de las cantidades, por ejemplo, en un contrato de precio unitario. La realidad es que este riesgo existe porque las cantidades reales se determinarán durante la ejecución. Tenemos una estimación, pero las cantidades reales se determinarán durante la ejecución. Las cantidades pueden ser más altas que las estimadas y la realidad, esta decisión de cantidades puede tener un impacto de costo y también un impacto de plazo. No queremos olvidar el impacto posible del plazo del contrato. Podemos detallar los impactos también. Por ejemplo, la cantidad de excavación es estimada de 10,000 metros cúbicos. Puede aumentarse en 10%. Podemos pensar en la posibilidad, la calidad de nuestra encuesta o estudio, la calidad de nuestra información, de nuestro diseño, para estimar la posibilidad de variación de nuestras estimaciones. Por eso necesitamos ingenieros civiles con experiencia en este tipo de diseño y experiencia en el proceso de construcción para estimar la cantidad en que se puede variar las cantidades de una partida específica en esta ubicación del proyecto. Este es el tipo de persona que necesitamos crear. Y también personas que pueden estimar. No necesitamos estimaciones perfectas, no hay estimación perfecta, pero estimar el impacto. La realidad es que preferimos un rango de estimar los impactos. Hay un proceso que puedo recomendar y hay referencias al fin de esta presentación, pero hay un proceso de un perito que se llama Doug Hubbard de alinear a nuestros expertos por algunos ejercicios en la estimación. Se llama, no recuerdo, pero voy a llamarse la alineación del proceso de estimación de los peritos, porque cada persona puede tener pensamientos diferentes de la estimación y cuando estamos trabajando en un grupo queremos alinear el proceso de las personas o queremos entrenarlos en el proceso. Después de eso, podemos agregar los riesgos en nuestra matriz. Después de hemos identificado el rango que queremos usar para probabilidad raro, poco probable, etc. Y voy a presentar un ejemplo de eso. También no queremos olvidar las oportunidades. En el caso de las cantidades, pueden disminuir las cantidades. Las cantidades reales se determinarán durante la ejecución, sí, pero pueden ser bajas y habrá reducciones costo-plazo. Y otra vez podemos detallar en la forma X, Y, Z el riesgo en manera de cantidades o en una manera más detallada. Para las oportunidades podemos tener una parte del matriz de riesgos oportunidades, pero los resultados de las oportunidades siempre son buenos o no existen. Para mí todo tengo en verde porque aquí una desviación
positivo medio, y aquí si hay una desviación positivo pero bajo o despreciable, no afecta el proyecto, no afecta el contrato mucho. Esto es solo con los riesgos. Aquí he creado rangos para mi proyecto conceptual. La mayoría de proyectos tienen un rango más grande al medio. Tratamos de disminuir este rango, pero es muy difícil porque hay muchos riesgos que son posibles, pero no poco probables, no muy probables. Están en el medio. Pero después de la identificación de los riesgos, necesitamos clasificar en una manera calitativa los riesgos muy altos, etc. Necesitamos estimar con nuestro grupo alineado individualmente y después de una discusión para determinar la estimación de probabilidad del grupo, la probabilidad que va a ocurrir el riesgo. Aquí he agrupado los mayores, moderados y menores en un listado con los más probables hasta los menos probables para cada grupo. Y después de esto, podemos construir una tabla de probabilidades y también nuestras estimaciones, preferiblemente en un rango de impactos costo y plazo, y otras notas de posibilidades de impactos o amenazas secundarias, y podemos incorporar estas figuras en nuestro análisis cuantitativo de riesgos. Podemos usar software como At-Risk o Primavera Risk Analyzer o otro software. Pero no queremos una situación en que el software va a darnos todas las respuestas. Necesitamos comprender mucho de los riesgos para construir el modelo del software. La realidad es que en el proceso de evaluar riesgos, las entradas son muy, muy importantes y el modelo solo tiene el valor de la calidad de las entradas. Ok, tratamiento de riesgo. Voy a tomar como ejemplo la intervención del público de mi proyecto conceptual de carretera. Necesitamos ejecutar el proceso de tratar este riesgo que he identificado aquí como riesgo casi seguro con impacto costo en mi proyecto de una mitad de millón o $2 millones y un impacto plazo de un mes o 6 meses. Este es mi proceso corto de determinar un tratamiento. Primero voy a identificar el propietario del riesgo. En este ejemplo, podemos decir que el propietario tiene líderes de comunicación pública que gestionarán este riesgo. Vamos a evaluar las salvaguardas actuales. Hay procesos de comunicar con el público que existe, que vamos a usar, que podemos usar. Y vamos a seleccionar una estrategia de respuesta. ¿Vamos a eliminar el riesgo? Es muy difícil eliminar riesgos. La mayoría de riesgos, la realidad es que no podemos eliminar el riesgo. Necesitamos tomar otra elección. No podemos eliminar el riesgo de la intervención del público en este ejemplo. ¿Queremos transferir el riesgo? El contratista no puede controlar la intervención pública, en este caso, mejor que el propietario que tiene un grupo diseñado para comunicar con el público. ¿Vamos a aceptar el riesgo? No podemos porque es un riesgo con gran impacto que es casi seguro. No podemos aceptar eso. Entonces necesitamos tener un plan de reducir el riesgo. Vamos a desarrollar un plan de acción. Vamos a validar y actualizar. Muy importante. El plan no hace nada. Las personas hacen actas
bajo el plan. Necesitamos siempre mantener cada plan como un plan dinámico y necesitamos actualizar nuestros planes durante el plazo de construcción. Y claro que necesitamos integrar estas personas que están controlando la intervención del público con las otras personas que están controlando el contrato. Para la asignación de riesgo, la mayoría de los contratos dicen poco, probable que dicen poco o nada sobre este riesgo. Algunos contratos dicen algo general, pero en este caso quiero decir todo el proceso que voy a hacer como propietario. Voy a incluir los detalles de la gestión, mi plan de gestión de las comunicaciones públicas en los documentos de licitación. Voy a especificar qué parte es propietaria del riesgo y las acciones, responsabilidades y expectativas de participación y colaboración. Si los contratistas tienen este plan y, más importante, si se confía en que voy a ejecutar mi plan, ellos van a reducir sus precios. Pero si ellos no pueden confiar en mí como participante en el proyecto, ellos no pueden reducir sus precios porque ellos van a incorporar un costo de este riesgo, porque ellos no pueden confiar en mí para controlar el riesgo. Pero con un plan detallado, este debe aumentar la probabilidad que ellos pueden confiar en mí. Y voy a compartir el plan y voy a discutir, voy a mostrar las personas y voy a empezar con las acciones antes de firmar el contrato. Vamos a revisar el contrato para asegurar que ambas partes comprenden los contenidos que he incorporado en el contrato y la asignación del riesgo en el contrato. Durante el proyecto voy a validar, actualizar e identificar amenazas secundarias durante la ejecución, porque la realidad es más que la situación puede cambiar. La realidad es que la situación va a cambiar y una matriz de riesgo que es una matriz estático no puede ayudarnos. Necesitamos una matriz dinámica. Vamos a integrar esta acción, el control de la intervención pública con todos los otros controles del proyecto. En este ejemplo, los líderes de comunicaciones públicas pueden interactuar de manera rutinaria con los líderes de ambos lados del contrato. Vamos a comunicar con el equipo del propietario y también junto con el equipo de contratista que está movilizando equipos, porque necesitamos comunicar estas movilizaciones, estos movimientos con nuestros contactos públicos. El objetivo es brindar una solución más eficaz que una mera transferencia contractual de riesgo. No vamos a tener una mera transferencia, vamos a trabajar juntos para controlar, para reducir el riesgo, siguiendo nuestra elección de tratamiento del riesgo en este ejemplo. Consideraciones específicas que se pueden aclarar en el contrato. Si el riesgo se materializa, son indemnizables los retrasos en este caso. Se puede predeterminar una tasa de compensación. ¿Existe un límite para el retraso compensable por este riesgo? Estas son preguntas que podemos contestar en el contrato. Por ejemplo, si no puedo controlar la intervención del público en un caso específico por un mes, cuáles son los impactos y podemos estimar, podemos acordarnos en un pago para compensar el contratista porque yo he fallado en controlar el riesgo. Estas son preguntas que podemos contestar y podemos acordarnos antes de firmar el contrato. No podemos controlar todo, pero podemos controlar partes de este riesgo a un nivel.
Si podemos responder a todas las preguntas relevantes antes de que se materialice el riesgo, no deberíamos necesitar un claim para resolver estas preguntas, porque este es una matriz de riesgos claims. Necesitamos mantener en nuestros cerebros el resultado deseado, que es eliminar el proceso de claim. Vamos a eliminar el proceso de claim por construir un proceso contractual de resolver el problema si se materializa. No necesitamos el claim porque hemos creado un proceso contractual para resolver la disputa. Y no hay disputa porque nos hemos acordado antes de firmar el contrato. Ok, conclusión. Podemos y debemos aplicar estas herramientas de gestión de riesgos en el ámbito de los claims. El mejor momento para comenzar la gestión de riesgos de claims es durante el desarrollo del alcance, al inicio del contrato, al inicio de la definición del alcance y antes de la ejecución del contrato. Pero nunca es demasiado tarde para empezar y la gestión de riesgos debe continuar durante toda la fase de ejecución. No queremos un matriz de riesgos claims o un matriz de riesgos general estático. El contrato puede ser la mejor herramienta para la prevención de claims cuando las partes acuerdan la asignación de riesgo y tienen la misma interpretación de las cláusulas de asignación. Queremos discutir el contrato con la otra parte, no queremos sorpresas para nadie en el contrato. Queremos tener la misma interpretación del contrato. Y la gestión de riesgos de claims requiere la cooperación entre las partes. No es posible reducir el riesgo claims sin cooperación de las dos partes del contrato. Este es el fin de las conclusiones. Necesitamos cooperación y una parte en que podemos confiar. Ok, gracias. Pienso que tenemos algunos minutos para preguntas, Daniel. Posible que sí. Voy a terminar la pantalla. Hola, A hola. ver, vamos a revisar en estos momentos. Tenemos la siguiente pregunta de Ricardo Alexander. Dice si han practicado contratos colaborativos en su región. ¿Yo? Ajá. Sí, tenemos el proceso, hay la posibilidad de considerar que es un contrato colaborativo, porque cada contrato puede ser diferente, pero a mí voy a discutir un proyecto ejemplo que he usado mucho, la construcción de un intercambio en Milwaukee, Wisconsin, proyecto de casi $1 billón, pero con 4 partes muy grandes y la parte más grande fue de $300 millones, parte del billón, el centro de intercambio. Pero por cada parte, antes de empezar la ejecución, antes de firmar el contrato, hemos comunicado con los licitadores mucho para que ellos comprendan el contrato, comprendan todo el proyecto afuera de su contrato, porque hay muchos contratos relacionados en un megaproyecto como eso. Pero antes de empezar el trabajo en el campo, hemos pasado muchas reuniones de revisar, comprender los cronogramas iniciales de los primeros 3 meses y los cronogramas de todo el proyecto de 2 años, 3 años, para que todos se acuerdan en los cronogramas, los costos, la distribución de riesgos. Y hay un proceso que se llama partnering, en que los líderes de los equipos necesitan trabajar juntos para comprender los goles de la otra parte. Y he dicho algo en esta reunión
que pienso que aplica a todos los proyectos, que los propietarios exitosos necesitan comprender que los contratistas necesitan lucros. Los contratistas no quieren construir carreteras, edificios, plantas para que ellos les amen los proyectos. Claro que es posible que ellos amen a sus trabajos, pero la realidad es que las empresas necesitan lucros. Un contratista que va a tener el nivel de lucros que quiere en un contrato, la realidad es que este contratista no va a llevar muchos claims. Este contratista quiere trabajar con el propietario otra vez y otra vez y otra vez. Y este es el mundo que queremos construir. Un mundo en que hay partes que quieren trabajar con la otra parte en el contrato siguiente. Este es un mundo en que podemos reducir los claims, porque más importante que recuperar dinero en un claim es recuperar los lucros del proyecto siguiente. Este es mi experiencia. Hola, Mar. ¿Me permites una intervención cortita, por favor? Claro, pase, por favor, Antonio. Bueno, como ustedes, tenemos acá a Antonio. No es para cerrar, no es para cerrar. No es para cerrar. Mar, tiene que ver con la pregunta que nos hizo el colega de hace un par de minutos respecto a los contratos, ¿cómo le llama él? Déjame ver el nombre y darte una opinión que tengo al respecto. Él está hablando y está asignando que los IPD son contratos colaborativos. Colega estimado, permíteme una precisión. Los IPD son un conjunto de procesos que lleva a ser eficiente respecto a los entregables del proyecto, entregables. Sin embargo, es necesario precisar que es un método, no es un contrato. Se requiere un contrato porque no es posible identificar en el IPD, en un método, un mandante y un contratista. En otras palabras, el IPD es un método en el cual no es posible identificar porque no entra en lo que denominamos la relación jurídica mandante-contratista. Un contrato colaborativo no es otra cosa que un contrato en el cual se incorporan procesos posibles de ser regulados entre las partes para que ocurra la colaboración de manera arreglada e inducida, como lo dice la ISO 44001, no solo de manera espontánea y con diferentes grados de contribución. Espero haber agregado valor a tu confusión, colega, respecto a que los IPD no son contratos, son métodos. Gracias por la intervención, por haberme permitido intervenir. Muchas gracias, Antonio. Bueno, tenemos una pregunta más, precisamente de nuestro compañero Israel Tarco. Él nos pregunta, dice, si siempre hay una discusión que ronda en torno a los proyectos en Perú, y es si es que el riesgo de ingeniería es igual al riesgo de diseño, o si es que podemos tratar esto como un riesgo específico. Para mí, y probable que es como siempre, es una desclaridad cuando yo estoy hablando en español. Para mí, he usado las palabras ingeniería y diseño como sinónimos. Para mí, en mi uso, la realidad es que la ingeniería es un nivel más alto que el diseño. Para mí, yo soy ingeniero, para mí la ingeniería incorpora la elección de la solución y el diseño incorpora los detalles de esta elección. Hay una línea brilla que divida la ingeniería y el diseño. Para mí, no. Es posible distribuir este riesgo, pero solo para mí, en mi opinión, no tengo una línea brilla. He trabajado en muchos proyectos de servicios públicos. Y en este mundo ellos tienen una línea específica entre ingeniería y diseño. En edificios y en otros países, ciudades, hay definiciones un poco diferentes. Por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos,
La ingeniería estructural nunca incluye en los edificios las conexiones, porque las conexiones para nosotros son detalles, es diseño. Pero en California, a causa del riesgo de terremotos, ellos en esta parte del país, los ingenieros siempre detallan las conexiones a causa del riesgo de los terremotos. Y este puede ser diferente en áreas diferentes de ingeniería y áreas diferentes del mundo. Pienso que es como la pregunta sobre IPD. Cuando estamos distribuyendo el riesgo de ingeniería o diseño, es imposible separarnos totalmente, porque el proceso de ingeniería es un proyecto iterativo, es un proyecto que necesita incorporar los requisitos de los usadores finales. Es imposible para mí separarnos completamente. Tengo un proyecto ahora que es un proyecto de Design Build, en que hemos transferido la mayoría del diseño al contratista, pero el problema es que cuando vamos a transferir el alcance del diseño al contratista, mantenemos el proceso de aprobar el diseño, y muchas veces hay desacuerdos entre el diseño del contratista, que tiene el enfoque de reducir los costos de construcción, y el enfoque del propietario, que quiere normalmente un nivel fijo de beneficios, o a veces un nivel más alto que comprende el contratista. Y esta es una tensión para mí en los proyectos de Design Build. Es posible distribuir la responsabilidad y el riesgo de diseño, y también el diseño incluye partes que para mí son ingeniería, pero normalmente es imposible separar totalmente el propietario en este proceso. No queremos transferir todo el control sobre el diseño al contratista, y sin transferir todo el control no es posible separarnos del riesgo. Sí, Marc, y bueno, nos están preguntando, dice, en ese caso, ¿qué se recomienda? Antes eso viene otra respuesta también, es que dice que cuando las partes no planean bien los riesgos antes de firmar el contrato, los que suceden muy a menudo. Entonces, ¿qué se recomienda en ese caso? En este caso lo siento, estamos otra vez discutiendo la transferencia de diseño. No, dice... Oye, mira, Daniel, yo te voy a dar la respuesta. Que contraten a QDR para que resuelva los problemas. Muy buena respuesta. Claro que es una respuesta específica para cada proyecto. Depende en qué quiere el propietario, qué quiere el contratista, y qué es el nivel de riesgo aceptable, qué tipo de riesgo puede controlar las partes. En algunas partes, en algunos tipos del proyecto, por ejemplo, el propietario tiene el control, por ejemplo, de la planta, y en este caso el contratista, que no tiene ningún control sobre las operaciones del propietario, el propietario necesita mantener el control del lugar. Pero en una carretera, por ejemplo, normalmente durante construcción, los contratistas tienen el control del tráfico, por ejemplo, y necesitan construir un plan de control del tráfico. Es diferente para mí por tipo de riesgo, tipo de contrato, tipo de proyecto, todo. Pero las partes deben comprender sus riesgos en el proceso de identificar riesgos, y después de eso trabajar juntos para controlar sus riesgos propios para sus proyectos. Bueno, muchas gracias, Marc. Ya no tenemos más preguntas, y de verdad muy buena presentación, nos ha permitido ampliar nuestro conocimiento. Y bueno, ahora sí, a continuación, y ya para cerrar esta masterclass, damos paso a nuestro socio fundador, Antonio Iribarren. Ok, gracias. Por favor, ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, se escucha.
Hola, ya, bien, ok. Este tema que se supone 3 o 4 minutos, este sector de la masterclass, tiene como propósito vender QDR, vender QDR. Pero sin embargo, desde luego, no puedo comenzar esta despedida diciendo que para QDR fue una gran satisfacción difundir lo que nosotros llamamos línea base videos conceptuales, que denominamos en esta oportunidad Masterclass Matriz de Riesgos, Claims, asociada específicamente a la prevención de claims. Nos quedó claro hoy día que adicionar a los riesgos propios del contrato del mandante, entre paréntesis, hemos conocido y conocemos bastantes empresas contratistas que ni siquiera aplican su propia matriz de riesgos al contrato. Y eso hace y dificulta llegar a obtener los riesgos claims. Detectando riesgos potenciales de claims que nacen de la revisión experta del contrato y su matriz de riesgos asociada. Eso resulta en la matriz de riesgos claims, que de seguro nos aportará algo más de valor en este apasionante tema. Aprovecho de comentarles y decirles y prometerles de que esta presentación que nos hizo Mark en formato PDF se les compartirá a todos ustedes que asistieron a esta masterclass y estuvieron entretenidos igual que yo la gran parte de la presentación. Por otras cosas yo tuve que ausentarme en los primeros minutos. En QDR reconocemos, y aquí viene la venta, y comprendemos los riesgos claims adicionales a los riesgos tradicionales del contrato. Tenemos las habilidades para detectarlos, valorizarlos y asegurarlos mensualmente. No se trata simplemente de ver cuáles son los riesgos claims, porque Mark lo repitió muchísimas veces, esto no es estático, es dinámico, y el dinamismo se refleja en que mes a mes hay que ir, digamos, asegurando que estas desviaciones por plazos normalmente y por costos se van actualizando vía los estándares de la ACI, sus propias prácticas recomendadas según nosotros, QDR. Sentimos que hemos logrado cumplir el propósito de esta masterclass. ¿Cuál era el propósito? Analizar el esquema conceptual de QDR, matriz de riesgos claims, que permita a los mandantes, particularmente en este caso, identificar y adicionar a la matriz de los riesgos del contrato los riesgos claims a los que está expuesto, para detectar las brechas por atraso y pérdida de productividad, que posibilitarán la presentación de compensaciones de la otra parte, y agradecemos la sobria y destacadísima participación de nuestro socio fundador, Mark Sanders. QDR tiene un riguroso programa Bootcamp para coherencia de conceptos, lenguaje, términos, acercamientos y técnicas, indiferente de los antecedentes y experiencia previa de los consultores, dirigido por uno de los 4 socios, digamos, de cada una de las áreas, quien asigna participaciones de alta responsabilidad de acuerdo a cada rol. Quiero que entiendan y sepan, por favor, de que en realidad nosotros acogemos los términos de mayor uso a nivel mundial. Mark nos dijo que delay, por ejemplo, tiene una acepción distinta si es que está en el inicio de la desviación o en el atraso de la desviación. No lo dijo en esas mismas palabras, pero eso es. No podemos hablar de términos si es que no los conocemos, sobre todo nosotros y particularmente en esta área, nosotros ingenieros de costos y particularmente en esta área de ingeniería de claims. Y finalmente, no puedo dejar de terminar de dar énfasis en una política estructural muy importante que QDR pone a disposición de ustedes y se los comenta. Tenemos un interés primordial en la divulgación de las mejores prácticas en gestión de claims y peritajes. Especialmente en escenarios como este, muy reducidos, 30 o 40 personas, pero donde se reúne una audiencia interesada. Para nosotros es más importante esto que 500 personas que no entienden lo que estamos hablando. Esto nos permite traspasar ese interés hacia esas acciones que vayan en este camino. Queremos decirles que, como siempre, trabajamos con pasión para mantener nuestra posición de punta de excelencia en claim y peritaje en Latinoamérica. Les agradecemos la participación. Espero haberlo hecho en el tiempo que me concediste, Daniel. Y Mark, te felicito una vez más y me congratulo de poder que seamos partner en este caminar por esta senda, digamos, de claims y peritaje en Latinoamérica. Muchas gracias, Mark. Te felicito nuevamente y gracias a los 25 personas que todavía nos acompañan en este instante, ya a los 58 que comenzaron y a los 70 y tantos que se inscribieron. Les agradezco mucho su interés. Nos vemos. Un abrazo grande. Gracias a todos. Buen día.